¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta que el Señor les ha dado hasta aquí es que la destrucción de Jerusalén y del templo sería precedida por una señal muy clara: la abominación de la desolación y el sitio de Jerusalén. De hecho, como veremos en la mañana de hoy, Jesús les dice incluso que no habría de pasar esa generación antes de que todo eso aconteciera. Esta información era necesaria para que ellos pudieran escapar a tiempo. Pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Porque la señal de la segunda venida es la segunda venida. ¿Cuál es la pregunta, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida? Mi venida. La señal de la segunda venida es la segunda venida. Hay una serie de eventos que van a acompañar el regreso de nuestro Señor. Lo vimos el domingo pasado. Pero mis hermanos, tan pronto esas cosas comiencen a suceder, ya no habrá margen de tiempo para hacer absolutamente nada. De ahí la advertencia del Señor: estén preparados, estén preparados, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar. Mis hermanos, no sabemos, no sabemos. Por lo tanto, estad preparados. De ahí el contraste tan marcado que nosotros vemos en estas dos secciones del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. En la primera sección, en los versículos 28 al 31, el Señor trae algunas exhortaciones a la luz de la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Mientras que en la segunda sección, los versículos 32 al 37, encontramos algunas exhortaciones para los cristianos a la luz de la realidad de que no sabemos cuándo será la segunda venida. Y aquí es donde yo debo hacer una breve aclaración gramatical que es de mucha importancia para la comprensión de este pasaje. Muy importante. Lean una vez más el versículo 29 y leo de la Reina Valera. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El verbo está no es precedido en el idioma griego, en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, no está precedido por ningún pronombre. Dice simplemente que esas cosas, cuando comiencen a ocurrir, entiendan que está cerca. La pregunta es, ¿qué es lo que está cerca? ¿La destrucción de Jerusalén o la segunda venida? La Biblia de las Américas, los traductores de la Biblia de las Américas, decidieron colocar el pronombre él, que él está cerca, como si estuviera hablando de la segunda venida de Cristo. Yo creo que es mejor dejar el texto exactamente como está en la Reina Valera, que es la traducción literal del griego al español, dejando el sujeto indefinido, porque mi posición, y debo decir que la de varios comentaristas del Nuevo Testamento, es que el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, que era el evento que habría de afectar de manera inmediata a los discípulos. Lean conmigo una vez más los versículos 28 al 30. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente está hablando de lo que ellos iban a vivir en ese momento. Versículo 32, pero ahora va a hablar de otra cosa. De aquel día y de la hora nadie sabe,
es decir, de la segunda venida. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Ven, hermanos, el contraste? En cuanto a la destrucción de Jerusalén y del templo, algunas cosas iban a ser indicativos de que el tiempo está cerca. Pero nadie sabe con precisión cuándo habrá de ocurrir la segunda venida de Cristo. Es por eso que hemos titulado este mensaje, Estad preparados. Estad preparados. El Señor exhorta a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban allí, que escucharon originalmente este discurso. El Señor los exhorta a estar alertas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Versículos 28 al 31. Pero a partir del versículo 32, Cristo exhorta a su iglesia en general a estar preparados para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Con esto en mente, veamos ahora la primera parte de este pasaje, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Tan pronto comienzan a brotar las ramas y las hojas de la higuera, es un indicativo de que el verano está cerca. Y de paso, mis hermanos, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Algunas personas dicen, la higuera es Israel, y por lo tanto allí está hablando de cuando Israel vuelva a constituirse como nación. Y eso sucedió en el año 1948 con una resolución de la ONU. Entonces iban a pasar 40 años para la venida del Señor. Así que algunas personas geniales, guruses de la profecía, dijeron, Cristo viene en el año 1988. Estamos en el 2017 y no ha vuelto. Mis hermanos, la higuera allí no significa otra cosa que una mata de higuera. De hecho, si buscan el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, verán que dice, de la higuera y de los otros árboles aprended la parábola. No hay nada especial en la higuera aquí. Es simplemente una observación de sentido común, que iba a ser entendida por todas las personas que vivían en esa región del planeta. Pues de la misma manera, dice el Señor, tan pronto viereis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, como dice en Marcos capítulo 13 versículo 14, cuando viereis que la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 20, sabed que la destrucción está cerca. Sabed que la destrucción está cerca. Como decía hace un momento, mis hermanos, esta información era necesaria porque algunos de ellos estarían vivos en ese momento. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la frase con que se introduce esta declaración, que se traduce en nuestras Biblias como desierto, es la palabra amén. Amén, amén os digo, es una declaración que tiene una certeza absoluta, es una declaración solemne. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos que estaban incrédulos, pensando, ¿y de verdad el templo será destruido? La casa de Dios, ese edificio tan masivo, será destruido de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dice, amén, solemnemente os digo que esta generación no pasará antes del cumplimiento de esta profecía. Y fue exactamente así. Varios de los apóstoles serían testigos presenciales de esta calamidad que habría de acontecerle a la nación de Israel en el año 70. Aunque el cumplimiento de esta profecía parecía algo imposible en ese momento, el Señor quiere desarraigar de la mente de los discípulos cualquier duda que ellos pudieran estar albergando en sus corazones. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A ustedes les parece de verdad increíble
que el templo sea destruido. No, déjenme decirles ahora algo más increíble. El cielo y la tierra pasarán. No el templo, no. El cielo y la tierra, el universo entero pasará. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Ya Cristo había dicho en el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, para dar paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el día del Señor, y por el contexto sabemos que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es por eso que la segunda venida y el fin del mundo coinciden. Mis hermanos, ¿qué está describiendo Cristo aquí? La segunda venida. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida? ¿Un reino de 1000 años? No. Lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo es cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nos parece difícil imaginar algo así. El cielo y la tierra parecen tan estables. El cielo y la tierra parecen tan inamovibles. Y sin embargo pasarán. Pero, y este es el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. Y tal parece que hay una conexión intencional aquí entre lo que dice el Señor en Marcos 13 con lo que dice el profeta Isaías. En Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y esa palabra es segura, porque Dios es eterno, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, mira, tú puedes estar completamente seguro, eso va a suceder. Así que no solo Jerusalén y el templo serían destruidos, tal como Jesús lo había predicho. No, todo el universo experimentará un cataclismo cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y mi amigo, déjame decirte algo, ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida, ya el templo fue destruido, ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones, eso ya pasó. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, eso ya pasó. Llegó el tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio abierto para los gentiles, eso ya pasó. Así que tú puedes estar completamente seguro de que lo otro pasará también. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Y de ahí la exhortación o las exhortaciones que encontramos en los versículos 32 al 37, versículo 32. Pero, de aquel día y la hora nadie sabe. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, no se preocupen, no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Ustedes verán la abominación desoladora. Jerusalén será sitiada de ejércitos. Ahora, en cuanto a aquel día, al día de mi segunda venida, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, mis hermanos,
El Señor no pudo haber sido más explícito en este pasaje en cuanto al hecho de que su segunda venida está velada para todo el mundo, excepto para el Padre. Excepto para el Padre. El texto comienza con una declaración general, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nadie? ¿Significa nadie? Nadie. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie le ha sido revelado por el Padre el tiempo de la segunda venida. A pesar de eso, a lo largo de la historia siempre han aparecido individuos que claman tener ese conocimiento. Y algunos son tan geniales que, para no parecer que están violando la clara declaración del Señor, aquí dice, no, no, no. Lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí se puede saber el mes o el año. Nadie sabe el tiempo. Ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año. Que eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y Cristo da una declaración ahora más particular. Él dice, ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe. Ni los ángeles lo saben, aunque ellos van a jugar un papel importante en este evento. Recuerda lo que dice el Señor en el versículo 27. Dice, entonces le enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ángeles tienen una tarea que llevar a cabo durante la segunda venida. Pero ¿saben qué? Yo supongo que los ángeles no usan agenda. Hay muchos de nosotros que tienen agendas. Bueno, si hay una agenda en el cielo, una agenda de los ángeles, la segunda venida está en blanco. En esa agenda solo dice lo que ellos van a hacer en la segunda venida, pero la fecha de la segunda venida en la agenda de los ángeles está en blanco. Ellos no saben cuándo viene Jesús. Pero no solo eso. Tampoco los apóstoles lo saben, o lo sabían. Vean el versículo 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis. ¿Quiénes no sabían? Los apóstoles que estaban escuchando a Jesús. No sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mis hermanos, los apóstoles que pusieron el fundamento sobre los cuales está edificada la iglesia de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, los que escribieron el Nuevo Testamento, donde están hoy las palabras de Jesús, ellos murieron sin saber el día de la segunda venida. Pero este texto dice algo todavía más sorprendente. Versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Wow, el Señor acaba de afirmar en el versículo 31 que sus palabras no pasarán. O sea, Él acaba de equiparar sus palabras a las palabras del Padre, pero ahora nos dice en el versículo siguiente que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. ¿Cómo podemos explicar esto? Mis hermanos, esta declaración no debiera ser tropiezo para nadie que acepte la doctrina bíblica de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando Dios el Hijo aceptó la voluntad del Padre de venir a salvarnos, Él tuvo que asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios,
y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Una sola persona, dos naturalezas. Sin mezcla, sin confusión, Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio, mis hermanos. Pero eso es lo que se revela claramente en las Escrituras del Nuevo Testamento. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre, pero tampoco era una especie de Superman por el hecho de que era Dios. No, 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 mis hermanos. Él se hizo hombre con todo lo que eso implica, excepto el hecho de que él nunca pecó. Porque de no haber sido así, él no habría podido dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo expiró en la cruz. No fue un simulacro de muerte lo que él experimentó allí. No. Jesús experimentó una muerte real y verdadera como cualquier otra muerte. Predicando en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro acusa a los judíos de haber matado al autor de la vida. Ese texto siempre me ha chocado. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede ser posible que simples criaturas del polvo hayan podido matar al que creó todas las cosas, incluyendo la vida misma? Mis hermanos, la naturaleza humana que asumió el Hijo de Dios era humana, era verdaderamente humana. Y los seres humanos mueren. Y los seres humanos no lo saben todo. Es en su condición de humillación que Cristo afirma en este pasaje no conocer el tiempo de su venida. Mis hermanos, en su condición humana, Jesús conocía únicamente lo que el Padre quiso que él supiera. ¿Vieron eso? En su condición humana, Jesús, el Hijo de Dios, sabía únicamente lo que el Padre quería que él supiera. Hasta ese punto de dependencia y de humillación llegó el Hijo de Dios al encarnarse. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Wow. El Padre me dijo: mira, mi hijo, esto es lo que tú vas a decir cuando estés en la tierra. Hasta ese punto de dependencia, de obediencia, de humillación, llegó el Hijo de Dios para salvarte a ti y a mí. Más adelante, Juan capítulo 15, versículo 15. Escuchen este versículo con atención. Dice el Señor a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el tiempo de su segunda venida no fue una de esas cosas. El Padre no le reveló eso a Jesús durante su encarnación. Y, hermanos, esto es una lección para nosotros en cuanto a la aceptación de la voluntad de Dios. Porque no vemos en la Biblia a Jesús diciendo: Padre, por favor, es mi segunda venida, es el tiempo de mi glorificación, por favor, dime un tips de cuándo es. No, el Padre le dijo: tú no tienes por qué saber eso. Y el Señor no tiene problema en decir: yo no lo sé. Como hombre no lo sé. En mi condición de humillación no lo sé. En mi naturaleza humana no lo sé. Ni el Hijo. Ahora, déjenme volver atrás. Hermanos, esta declaración de Jesús no debería ser causa de tropiezo.
Esta declaración de Jesús debe ser causa de un asombro reverente. De un asombro reverente. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para salvarnos. Verdaderamente hombre, con todas las limitaciones de la naturaleza humana, incluyendo la limitación del conocimiento. Porque de no haber sido así, Cristo no nos hubiera podido salvar. Él tenía que ser Dios y hombre. No Dios hombre. Porque eso ya sería una tercera categoría. Ni Dios ni hombre. Es Dios hombre. No. Él no es Dios hombre. Él es Dios y hombre. Él lo sabe todo o no lo sabe todo. Él es todopoderoso, es débil y murió en debilidad. Es eterno y murió en la cruz. Puede estar en todas partes y no puede estar en todas partes. Pastor, explíqueme eso. No puedo. No puedo. Eso es un misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, de paso, hermanos, esta es una prueba contundente a favor de la integridad de las Escrituras. Piensen en esto. Cuando se escribieron los evangelios, la iglesia estaba por todo el imperio romano predicando que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Y los apóstoles no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo y ellos hubieran inventado lo que escribieron en los evangelios, miren, probablemente ellos no hubieran puesto ese versículo ahí. Porque ellos sabían que eso podía atentar contra la deidad de Cristo, como de hecho hacen los testigos de Jehová en el día de hoy, que son unos herejes, porque no creen que Cristo es Dios. Eso es una herejía. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto ellos escribieron con exactitud lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo es que del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Y ellos escribieron eso, inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 33. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad de que no sabemos el tiempo de la venida? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Como nadie puede saber con certeza que no será en este año, que no será en el otro, mirad, velad y orad. Alguien me preguntaba el domingo pasado, dos jovencitas de aquí de la iglesia, me preguntaron, pastor, pero si Jesús dijo que este evangelio debía ser predicado a todas las naciones, ¿no es eso una señal de que Jesús no puede venir pronto? Porque hay muchas naciones no alcanzadas. Mi respuesta fue, no necesariamente. Porque lo que Jesús dice literalmente en este pasaje es que el evangelio debe llegar a todas las etnias del planeta, a todas las etnias del planeta. Y lo cierto es que hay algunas de esas etnias que hoy están entre el grupo de las no alcanzadas, que en algún punto de la historia recibieron ya el evangelio. Muchos de los países de Medio Oriente que hoy son musulmanes ya recibieron el evangelio en el siglo I, segundo, tercero, cuarto. Ya se les predicó el evangelio, ya llegó el evangelio ahí. Pero por otro lado, mis hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y Él puede mover el corazón de los suyos a un movimiento misionero tan grande que en muy poco tiempo las etnias que Cristo tenía en mente cuando Él dijo eso sean alcanzadas. Así que ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesús. No lo sabemos. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque aparte de todo, la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el calendario de la historia de la redención. Eso es lo que estamos esperando. Por lo tanto, dice Cristo, mirad, es decir, debemos prestar atención. Segundo, velad, es decir, debemos mantenernos alertas. Y tercero, debemos orar. La palabra que se traduce aquí como velar es lo contrario de estar dormidos. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos?
que perdemos contacto con la realidad, ¿no es así? Tú estás dormido. Un individuo puede tener un mal matrimonio, puede tener un montón de deudas, puede ser que mañana lo boten del trabajo, pero si él logra conciliar el sueño, él pierde contacto con esa realidad. Los problemas siguen ahí, pero él está durmiendo. Aunque los problemas siguen ahí, él pierde contacto con la realidad. Mis amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que ocurre con aquellos que están dormidos espiritualmente. Están rodeados de peligros, peligros que amenazan su vida espiritual, peligros que amenazan su utilidad en el reino, pero ellos están ajenos a esa realidad. Ellos están durmiendo. De ahí la exhortación de Jesús. Presten atención, despiértense de ese sopor espiritual. Y es importante, hermanos, notar que estas tres palabras, mirad, velad y orad, están en presente imperativo. ¿Y eso qué significa? Primero, que es una orden, y en segundo lugar, que implican un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Esto no se hace por inercia. Esto es algo, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo tenemos que hacer de manera intencional. Debemos hacer esto de manera intencional. Es por eso que la oración está incluida aquí, porque es imposible evitar las distracciones del mundo si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Oren. Oren, mis hermanos. Nosotros debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Nosotros debemos colocar ese evento en letras rojas en todas las páginas de nuestra agenda. Tú tienes una agenda, ponlo ahí en el top en letra roja. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Todos los días de tu agenda, Cristo viene. Y yo estoy aquí para esperar a mi Señor. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad. ¿Se dan cuenta cómo se resaltan aquí las mismas cosas otra vez? No sabemos cuándo viene Jesús y su venida será repentina. ¿Vieron eso? Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Cada uno debe mantenerse espiritualmente despierto para poder hacer lo que Cristo le encargó que hiciera, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus oportunidades. Mi hermano, tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Él te dio dones. El papá de una hermana de nuestra iglesia tenía una empresa que era vigilada por 2 guardianes nocturnos. Como él no quería que se durmieran, y de paso yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre este hecho, pero como él no quería que se durmiera, me contaba esta hermana que su papá instaló un sistema en los 2 extremos del área que ellos debían vigilar, y ellos tenían que moverse todas las noches y ponchar tarjeta cada 15 minutos. Cada 15 minutos, ¡pac! Y volver otra vez, la noche entera. La noche entera. ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestro Dios en su gracia ha instalado un sistema para que tú y yo nos mantengamos despiertos.
espiritualmente despiertos. Nuestro Dios nos ha dado todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos, pero ¿sabes qué, mi queridísimo hermano, hermana de IBCJ? Nadie puede hacer uso de esos recursos por ti. Eres tú el que debes mantenerse despierto. Eres tú. Eres tú el que tienes que leer diariamente su palabra. Porque la palabra es lo que nos da una dosis de realidad. La palabra de Dios. Nosotros tendemos como a ser pajaritos en el aire, pero la palabra de Dios nos aterriza. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, tengan buen juicio, porque estamos en una batalla y el enemigo que tenemos en contra es un enemigo formidable. Sed sobrios. No estamos en un picnic en el Parque Mirador, estamos en un campo de batalla. No aflojes tu fusil y no te duermas, que te pueden dar un tiro en la cabeza cuando menos te lo esperas. Sed sobrios y orad, porque es a través de la oración que nosotros obtenemos la ayuda necesaria para enfrentar al enemigo. Mi hermano, ¿tú quieres permanecer despierto? Mantente cerca de la palabra, mantente cerca de la oración, porque no hay otra manera. Pero tampoco te alejes de la iglesia. Tampoco te alejes de la iglesia. Hay muchos que creen que pueden vivir sus vidas cristianas independientes de los demás. Pero mis hermanos amados, Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y está advirtiendo precisamente en contra de la apostasía, dice: mantengan firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben lo que dice inmediatamente después? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ante la realidad de que nos acercamos cada vez más al encuentro de nuestro Señor, no dejemos de congregarnos, para que podamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos el cuerpo de Cristo para mantenernos alertas, para mantenernos despiertos. Necesitamos exponernos a la predicación de la palabra. Necesitamos exponernos a las ordenanzas del Señor, como lo haremos esta noche, celebrando la Santa Cena. Oh, mis hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque muy pronto veremos a nuestro Señor. Despierta, mi hermano, si estás durmiendo. Despierta. Mantente alerta si estás despierto, pero no dejes de velar. Coloca delante de tus ojos ese día señalado en la agenda de Dios. Para muchas cosas el hombre tiene visión, mucha visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más
explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada. Y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia.
Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice, tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice, tengo compasión. Tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron, ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo, ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos esto? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho, ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro. Y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy, un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas, y Mateo, en el pasaje paralelo en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000.
Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos, capítulo 9, versículo 25, cuando dice que Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo, y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo, y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos, una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado.
Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, no importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto: si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1 millar de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los Romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter. Sí, yo uso Twitter. Un Twitter que decía: no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice: la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó
y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena: unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Y Él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos.